Vamos entonces, aquí está nuestra identificación. Sabemos que hay algunos compañeros y compañeras que se están asignando todavía, creo que en este salón también. La verdad es que nos da mucha pena, mucha preocupación porque sabemos que como estrategia de las autoridades de nuestra facultad, cierran, ¿verdad?, el cupo de ciertos salones para llenar los cupos de gente indeseable que está dando clases en nuestra facultad. Y luego pues van abriendo a los demás y causan un gran desorden, ¿verdad? Pero quienes estén por primera vez, bienvenidas, bienvenidos, ¿verdad? Ese no es problema de ustedes, es de la administración de la facultad. Pues para que se vayan ambientando, ¿verdad? La identificación de nuestro curso, pues para mí, hoy es viernes menos cuarto. Significa que ya estamos muy cerca de terminar nuestra semana. Así es que, aunque tengamos cansancio, vamos a tener la mejor actitud, ¿verdad? Y esperamos que ustedes también la tengan para que esta clase sea muy productiva para todas y todos. Mañana tenemos Viernes Feliz. Ahí se recuerdan, en su agenda debe estar anotado que mañana es Viernes Feliz de auditoría, ¿verdad? Así es que no se vayan a perder la clase de mañana porque va a estar muy buena, fíjense. Les paso el avance, el chisme. Esto fue lo que vimos en la clase anterior que establece el programa. Vamos a revisar siempre las bases técnicas y vamos a entrar en materia. Vamos a ver un video, espero que se escuche, si no me avisan, sin pena, ¿verdad? Veamos qué hacemos. Necesito que pongan atención, anoten las palabras claves y lo más importante, si algo de esto les da duda, por favor anótenlo. Vamos a tener al final una participación voluntaria, pero al finalizar el video vamos a utilizar la técnica que más nos gusta con Andrea, que se llama la lista negra. Entonces Andrea estará llamando, ¿verdad?, por nombre para que nos respondan las preguntas que tenemos para ustedes, ¿verdad? Con Andrea somos auditoras y auditores, entonces tenemos que confirmar que nuestro mensaje está llegando, ¿verdad? Que no solamente nos dejaron en vistos, sino que están conectados con cuerpo, alma y mente, ¿verdad? Vamos pues. Norma Internacional de Auditoría 210. Acuerdo en las condiciones en los compromisos de auditoría. La Norma Internacional de Auditoría 210 trata de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría con la administración o quienes estén encargados del gobierno corporativo. Dentro de este acuerdo, se establecen también las precondiciones para la auditoría y las responsabilidades de la administración o quienes estén a cargo de la entidad. Objetivos. El objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones para la auditoría y confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración sobre los términos del trabajo a desarrollar. Definiciones. Precondiciones de una auditoría. Hace referencia al uso de la administración de una entidad de un marco de referencia de información financiera aplicable al momento de elaborar los estados financieros y la premisa sobre la que se desarrolla la auditoría. Requisitos. Precondiciones para la auditoría. El auditor debe establecer si están presentes las condiciones para la auditoría, para lo cual, en primera medida, debe determinar que el marco de referencia de información financiera aplicable usado para la elaboración de los estados financieros es aceptable. Los estados financieros son diseñados de acuerdo a las necesidades de la entidad. Cuando estos estados financieros se preparan con base en un marco de referencia que cumple con las necesidades comunes de información financiera de un grupo de usuarios, estos estados financieros son conocidos como estados financieros de propósito general.
Cuando se basan en un marco de referencia que cumple con las necesidades específicas de un usuario, se denominan estados financieros de propósito especial. Los marcos de referencia de información financiera aceptables presentan relevancia, integridad, confiabilidad, neutralidad y comprensibilidad. Para determinar la aceptación del marco de referencia, el auditor puede recurrir a las normas de información financiera establecidas por organizaciones autorizadas como lo son: Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSAS, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Principios de contabilidad promulgados por una organización autorizada. Al hacer la comparación de los marcos de referencia con las normas mencionadas, en caso de que el auditor encuentre diferencias relevantes, debe determinar si el marco es aceptable y no conduce a estados financieros engañosos. De esta manera, el auditor debe obtener un acuerdo de la administración donde reconoce y entiende sus responsabilidades de acuerdo con las normas internacionales y/o la ley o regulación establecidas. Estas responsabilidades son sobre: Perdonen, pero... Vamos a ver si logro... Espérense porque hice algo que está mal. Creo que vamos a ver por dónde iba. Íbamos por dónde. Por aquí creo yo, ¿verdad? Vamos a ver si me deja aquí compartir esto. No, vuelve a empezar esta vez. Fíjense que lo voy a dejar aquí porque creo que esto me va a dar menos problema de audio, porque sí estaba teniendo algunos retornos por ahí. Esto lo vimos, ¿de acuerdo? No. Precondiciones, definiciones. Los marcos ya estaban. Por aquí vamos, más o menos. Sensibilidad. Para determinar la aceptación del marco de referencia, el auditor puede recurrir a las normas de información financiera establecidas por organizaciones autorizadas como lo son: Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, promulgadas por el Consejo de Normas. Pero nadie me dice que dejé de compartir, así es que vamos a volver porque no sí, sé si estaba ustedes lo... compartiendo, licenciado. Sí, estamos compartiendo. Sí. Sí, estaba compartiendo. Fíjense que algo está pasando porque a mí me quedó la imagen en freeze también. Sigamos, pues. Perdonen, pero quiero estar seguro que está llegando. Internacionales de contabilidad. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSAS, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Principios de contabilidad promulgados por una organización autorizada. Al hacer la comparación de los marcos de referencia con las normas mencionadas, en caso de que el auditor encuentre diferencias relevantes, debe determinar si el marco es aceptable y no conduce a estados financieros engañosos. De esta manera, el auditor debe obtener un acuerdo de la administración donde reconoce y entiende sus responsabilidades de acuerdo con las normas internacionales y/o la ley o regulación establecidas. Estas responsabilidades son sobre: A. Preparación de los estados financieros de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable.
El marco de referencia proporciona los criterios que el auditor usa para auditar los estados financieros. Asimismo, el auditor determina si el marco de referencia de información financiera es aceptable cuando éste incluye aspectos como la naturaleza de la entidad y de los estados financieros, propósito de los estados financieros, y además la ley o regulación lo prescribe como aplicable. De esta manera, los estados financieros deben ser de presentación razonable, es decir, que den un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. B. Control interno. La Administración llevará a cabo el control interno que determine necesario para la preparación de los estados financieros libres de representación errónea por fraude o error, control que le da una seguridad razonable a la entidad. La eficiencia del control interno es responsabilidad de la Administración e incluye actividades necesarias de acuerdo a la entidad como lo son valoración del riesgo de la entidad, actividades de control y monitoreo de controles para descubrir errores, ineficiencias, desviaciones de políticas establecidas o fraude. C. Proporcionar al auditor acceso a la información relevante para la preparación de los estados financieros como registros y documentos, información adicional que pueda ser necesaria durante la auditoría y acceso al personal de la entidad que el auditor determine para obtener evidencia de auditoría. Además, en caso de que sea necesario o requerido por las normas internacionales, la Administración proporcionará representaciones escritas al auditor para soportar evidencia de auditoría. El auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría a menos que sea requerido por las leyes o regulaciones establecidas cuando no están presentes las precondiciones para la auditoría. La Administración no proporciona la información o representaciones escritas necesarias. La Administración impone dentro del acuerdo una limitación al alcance del trabajo del auditor y dicha limitación da como resultado una abstención de la opinión del auditor sobre los estados financieros. El auditor establece que el marco de referencia de información financiera utilizado para la elaboración de los estados financieros no es aceptable. No se obtiene un acuerdo de la Administración reconociendo sus responsabilidades. Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría. El auditor deberá acordar los términos de trabajo de auditoría con la Administración, los cuales deben ser registrados en una carta de compromiso de auditoría u otra forma de acuerdo escrito que incluya el objetivo y alcance de la auditoría de estados financieros, las responsabilidades del auditor y la Administración, el marco de referencia de información financiera usado para la preparación de los estados financieros, limitaciones inherentes, planeación y desempeño de la auditoría, la referencia de la forma y contenido del dictamen que vaya a emitir el auditor y una declaración que pueden existir circunstancias en las que el dictamen puede diferir de lo establecido e incluso los honorarios o facturación establecidos y demás características relevantes a las circunstancias en que se desarrollará el trabajo de la auditoría. Esto con el fin de evitar malentendidos respecto de la auditoría. Sin embargo, cuando la ley o regulación prescribe con suficiente detalle los términos del trabajo de auditoría, el auditor no necesita registrarlos en un acuerdo escrito, solo el hecho de que la Administración reconoce y entiende sus responsabilidades y hacer referencia a la ley o regulación relevante. Con respecto al dictamen del auditor, en los casos en que la ley o regulación prescribe la composición o redacción del dictamen en términos y contenidos diferentes a los establecidos en las normas internacionales de auditoría, el auditor debe evaluar si los usuarios pueden malentender la seguridad obtenida en la auditoría y si una explicación adicional puede mitigar dicho malentendido. Si esto no es posible, el auditor no debe aceptar el trabajo, a menos que la ley o regulación lo requiera, lo que implica que la auditoría no se conduciría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y no se puede incluir ninguna referencia a las normas dentro del dictamen.
Si el auditor determina que el marco de referencia de información financiera no es aceptable, excepto por el hecho de que lo prescribe la ley o regulación, el auditor debe aceptar el trabajo solo si la administración está de acuerdo con proporcionar en los estados financieros las revelaciones adicionales necesarias para evitar que los estados financieros sean engañosos. Además, si se reconoce en los términos de trabajo que el dictamen del auditor incorporará un párrafo de énfasis en asunto, haciendo referencia a las revelaciones adicionales de acuerdo a la norma internacional 706. Cuando no se cumple con estas condiciones y se requiere que el auditor desarrolle el trabajo de auditoría de acuerdo a las leyes o regulaciones establecidas, el auditor debe evaluar el efecto de la naturaleza engañosa de los estados financieros sobre el dictamen del auditor e incluir la referencia apropiada en los términos del trabajo de auditoría. Si por el contrario, el uso de dicho marco de referencia no está prescrito por la ley o regulación, la administración puede adoptar otro marco de referencia que sea aceptable y registrarlo en los términos de trabajo de la auditoría. Auditorías recurrentes. El auditor debe evaluar si las circunstancias requieren que se revisen los términos del trabajo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes y cualquier cambio realizado para el trabajo de auditoría. Aceptación de un cambio en los términos del trabajo de auditoría. Cuando se requiere un cambio en los términos de trabajo sin justificación razonable, el auditor no deberá estar de acuerdo. Sin embargo, cuando se solicita un cambio durante el desarrollo de la auditoría debido a un malentendido o cambio concerniente al servicio y este implica un nivel menor de seguridad, el auditor deberá determinar si existe una justificación razonable para acceder a dicho cambio. Si se accede al cambio, el auditor y la administración deberán acordar y registrar los nuevos términos en una carta de compromiso. Si el auditor no está de acuerdo con el cambio y la administración no le permite continuar con el trabajo de auditoría, el auditor deberá retirarse del trabajo cuando sea posible bajo las leyes y regulaciones aplicables y o determinar si existen obligaciones contractuales de reportar las circunstancias. Consideraciones adicionales en la aceptación del trabajo. Si la ley o regulación suplementan las normas de información financiera establecidas por organizaciones autorizadas, el auditor debe determinar si existe algún conflicto entre las normas de información financiera y requisitos adicionales. Si existen conflictos, el auditor debe discutir con la administración sobre la naturaleza de los requisitos adicionales y acordar si se pueden cumplir mediante revelaciones adicionales en los estados financieros y o se puede modificar la descripción del marco de referencia de información financiera aplicable. Si ninguna de estas acciones es posible, el auditor deberá determinar si es necesario modificar la opinión del auditor de acuerdo con la norma internacional 705. Bueno, vamos a ver qué les llamó la atención. Vamos a pasar a la ronda de la dinámica que le llamamos lista negra. Hoy sí dejo de compartir. Nombres. Y nosotros pues les vamos a escuchar y hacer algunas preguntas, ¿verdad? Así es que vamos. Saidi Rodas. ¿Sí? Bueno, por ser la primera, solo que no te veo dónde andas, habilita. Saidi, ¿verdad? Gracias por atender, Saidi. No te vamos a hacer preguntas de examen privado. Por ser la primera, ¿qué te llamó la atención de este video? Cuéntanos. Pues las condiciones en las que nosotros como futuros auditores nos vamos a exponer, ese tipo de situaciones en el que el marco financiero no sea completamente claro. Entonces es bueno saber en qué momento o desde el principio, desde el acuerdo que se haga del trabajo,
saber qué es lo que podemos solicitar y cómo, ¿cómo le diría yo? Tranquila. Ya Ahí sí dijiste me pongo nerviosa. bastante, te cuento. Ya dijiste bastante. Sí, es que tal vez en mi mente sí lo entiendo, pero ya al momento de expresarlo, decirlo con palabras, ya no me sale. Dame la primera idea para estar claros. Esa me parece que está muy bien. Hablaste de un marco, ¿sí? Sí. Bueno, eso vamos a tomar como tu aporte, sí, porque tampoco te vas a comer tú todo el pastel. Hay que dejarle algo a los compañeros. Gracias por tu participación. Vamos, Andrea. Freddy González. Freddy, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué pasó que no habilita su audio, Freddy? Está muteado. ¿Dónde está metido? ¿No quiere que oigamos la música? Ustedes creen que uno no se la sabe, ¿verdad? Bueno, lo malo es que no invita y por eso no está bueno. Vamos con otra persona y si se conecta luego Freddy, pues lo escuchamos. Gloria Marisol Macario. Gloria, ¿estás presente, Gloria? Hola, Eric, buenas noches. Sí, estoy presente. Hola, Gloria, gracias también por atender. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuál crees que sea tu aporte en relación a este video? Bueno, lo que a mí me llamó la atención es de cómo podemos plantear, por decirlo así, una propuesta de auditoría, ¿verdad? Dejar claras las condiciones desde el inicio con los clientes. Y Pare de contar porque me has dado dos aportes importantes. Fíjate que dejar claras las condiciones es algo muy importante. Me quedo con eso y la duda que te surge de cómo plantear esa propuesta. Es lo que vamos a ver en esta unidad. Gracias, Gloria. Tu aporte es importante. gracias. Vamos con una persona más. Luis Enrique Pereira. Luis a la 1, Luis a las 2, Luis no despertó, nadie le avisó que estábamos en clase. Luis tiene marca, una cruz encima. Vamos con lo siguiente. Jocelyn Verónica Gómez. Jocelyn, ¿estás por ahí, Jocelyn? Buenas noches, licenciado. ¿Me escuchas? Hola. Sí, te escuchamos. Te voy a comentar algo y me dices que si lo escuchaste, cómo lo entendiste. Algo sobre estados financieros de propósito general y estados financieros de propósito especial. ¿Escuchaste algo de eso, Jocelyn? Disculpe, pero iba en camino para mi casa, entonces no le puse mucha atención al video. De Pues, hecho, ahorita estaba en camino. bueno, por lo menos escucharlo, ¿verdad? Y agradezco, valoro tu honestidad. Sí, eso es importante, gracias. Vamos con otra persona. María Fernanda Arevalo. María, dijiste Fernanda. Sí, María Fernanda Arevalo. María a la 1, a las 2 y a las 3. Muerterío va a haber hoy, fíjate, vamos con otra persona. Hola, buenas noches. Ah, ya le avisaron, ¿verdad? Estaban No, viendo es que las estoy, disculpe, licenciado, es que no, es que voy en el carro. Ay, miren, pues dichosos que andan paseando, ¿verdad? Y hoy es día de clases, aquí estamos No, todos viendo. mucho tráfico hoy. Va. ¿Escuchaste el video? Mejor te pregunto. Sí, escuché por partes, pero sí lo escuché. La misma pregunta, estados financieros de propósito general y especial, ¿escuchaste algo de eso? ¿Qué piensas? Ahorita voy. Y es que hasta Estaba, como que el novio está ahí pasándole el chivo, ¿verdad? Decía esto, decía el otro, y aquí no, puros no, no, auditores estoy con mi oyendo todo. cuñado. Ay, no, pero aquí pensamos mal, si el chisme nos encanta, de eso vivimos. Vamos, pues. No, ahorita estoy entrando ya a la colonia. Estados financieros, me dijo, ¿verdad? Ay, no, mejor termina de hacer lo que estás haciendo ahí. Vamos con otra persona. Disculpe, David Lemus.
Alguien que Buenas esté noches. sosegado en su lugar. A ver, David, ¿Se me escucha bien, vuelvo perdón? con la misma pregunta. Sí te escucho. Gracias. Estados financieros de propósito general y especial, ¿tienes algún punto de vista, David? Sí, como su nombre lo indica, eran los estados financieros que tienen un marco de referencia ¿cómo era? Que cumplía con los requisitos, condiciones o necesidades de un grupo, por eso propósito Ujú. general. Y propósito especial es lo mismo, pero que la diferencia es que son requisitos o necesidades especiales o para un usuario como tal. Fíjate que me diste dos puntos muy válidos, muy relacionados con lo que vimos, casi con las palabras que lo mencionaron. Te agradezco mucho, David, tu aporte, ¿sí? Vamos con una persona más para aterrizar este tema. Tenemos a David Mijangos. David a la 1, David a las 2 y Buenas David noches. llegó. Bueno, No sé si estoy viendo aquí la ¿entendiste, clase, Nick. ¿entendiste, David, cuál es la base contable para estados financieros de propósito general? Mm, Pues más o menos, Nick, porque por estar escribiendo ahí las palabritas en algún momento me perdí. Pero sí, Sin pena, más o vamos. menos para propósito general me dijo, ¿verdad? Si no Sí, estoy mal, él estaba, lo que decía en el video era sobre la NIC también, que tenía que estar sobre la normas internacionales de contabilidad y que tenía que tener la NIF. pare de Algo así me contar, acuerdo. David. Pare de sufrir. Su alma irá al cielo porque me dijo lo correcto. Gracias. Ya vieron, Así, dos palabras definen una respuesta. Bueno, paramos la lista negra y ahora quiero que me levanten la mano los que tengan alguna duda, algún aporte, algún comentario para que yo luego pueda explicar. Vamos a ver quienes no cayeron en la lista negra, que quieran participar, queremos escucharles. Por favor, Ramiro. Hola, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. En el video hablaba de los marcos de información financiera aceptable, que incluso los Sí. anoté, que son 2, 4, 5. Si en dado caso en el proceso no se cumplen con los 5, ¿se puede determinar que no es viable llevar el proceso de auditoría o se pueden obviar algunos? Gracias. Fíjate que precisamente por eso luego le daré la palabra o me ayuda Andrea. Alguien más había levantado la mano. Pueden levantarla y en orden les damos la palabra. Fíjense que por eso precisamente había comentado estados financieros de propósito general y propósito especial. Básicamente acá pues ya les di una referencia de la NIA 200, ¿verdad? El video no lo menciona. Pero la NIA 200 son los objetivos globales de la auditoría. Y ahí establece que las normas internacionales de auditoría están diseñadas para una auditoría de estados financieros completos, ¿verdad? Entonces, también define que son estados financieros de propósito general. Esto quiero que le pongan mucha atención y lo anoten, ¿verdad? Estados financieros de propósito general, como bien lo definió David, o de interés público. Para nuestro país, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores adoptó como principios de contabilidad generalmente aceptados las normas internacionales de contabilidad, las NIF y la norma NIF-PYMES, que son los tres marcos que define la NIA 200, que era un poco lo que nos mencionaba justo la pregunta de Ramiro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a aclarar bien esa parte. Entonces, si tenemos una auditoría de estados financieros completos y la empresa adoptó una de estas tres bases, podemos nosotros realizar la auditoría sin ningún problema y utilizar
la NIA 700 para la emisión del informe, o sea, del dictamen, ¿verdad? El informe de auditoría. Y ahí nos da los tipos de opinión. Ahí nos quedamos en el video. Dice, si se tiene que modificar la opinión, pues hay que tomar en cuenta la NIA 705, que son los tipos de opinión. Entonces, estados financieros, propósito general, bajo una base contable, que ya les dije, la norma dice no hay ningún problema, háganlo. Pero si la norma, la empresa tiene una base contable por un tema de regulación legal, ¿verdad? Lo menciona ahí, o por los requisitos que tiene que cumplir la empresa, ya, como bien lo dijo David también, no son estados financieros, ahí esta cosa, no son estados financieros de propósito general, sino tienen un fin específico, porque hay un marco regulatorio diferente. Ahí está cosa. Hay un marco regulatorio diferente. Por ejemplo, para que entendamos esto, si a ustedes como profesionales les llaman para hacer una auditoría de estados financieros a una entidad bancaria, hay una ley, una norma que emitió la Superintendencia de Bancos que establece que los estados financieros de los bancos tienen que elaborarse conforme el manual de instrucciones contables de la Superintendencia de Bancos. Entonces, este manual difiere de las normas internacionales de contabilidad, llamémosle así para no estar repitiendo todo. Al no ser iguales, entonces tiene un fin específico y entonces son estados financieros de propósito especial. ¿Qué pasa entonces si la NIA 200 nos dice estados financieros de propósito general, base contable de información pública? NIA 700. Si no, entonces nos vamos a un marco específico y normalmente tenemos que dar a conocer cuál es la base contable o el marco o qué regula que utilicen ese marco, esos principios contables que difieren de las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Entonces se convierte en un marco estados financieros de propósito especial y automáticamente nos vamos a la NIA sección 800. NIA 800 dice, se aplica cuando no se auditan estados financieros completos. Puede ser un solo estado. Estado del resultado. Perfecto, no aplica 700. ¿Qué pasa si se audita una sola cuenta, inventarios? No aplica ni a 700. Vámonos a la 800. ¿Qué pasa si auditamos un banco? No es una norma internacional de contabilidad reconocida, entonces vámonos a la NIA 800, ¿verdad? Si son estados financieros resumidos, también vámonos a la NIA 800. Le dimos un pasón allá en Audi 1, ¿verdad? Tuvimos que haberlo visto en la sección de normas. Espero que lo vayan viendo ustedes en su avance y si no, pues en el 10º, en el escenario de casos, pues profundizamos en esto. En el 11º volvemos a tocar el tema para que esto vaya muy bien claro, ¿verdad? Ramiro, aclaro tu duda, tu comentario. Con toda la confianza, dímelo, por favor. Chilik, bueno, un poco confuso al principio, pero me imagino ya con la práctica se va a volver más fácil identificar cómo pasarnos de NIA en NIA para ver qué aplica y qué no. Pues ese es el reto, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo, pero por lo menos yo les estoy dando una explicación simple basada en norma, que por eso se puede escuchar un poquito confuso, ¿verdad? Pero técnicamente vamos a ir fortaleciéndolo, ¿sí? Gracias por tu pregunta. Creo que había alguien más, ya nadie me levantó la mano. Sara Zavala había levantado la mano. Sara, ¿sigue la pregunta? ¿No sigue? Bien, Nick, solo era para como hacer énfasis ahí de que mencionaban que la auditoría y el administrador deben estar de acuerdo en los términos y todo, pero también de que si en el transcurso de auditar sucede algo o no está de acuerdo en alguna de las partes, por ejemplo, el auditor también tiene como la oportunidad de poder decir y renunciar, siempre y cuando también haya una justificación del por medio. Si en algún dado caso el administrador o la empresa pues le dice o no le muestra los documentos correspondientes, el auditor dice del por qué suceden las cosas y si no se lo justifican es mejor de que él pueda renunciar.
¿Me estás preguntando o me estás dando la clase, Sara? Explicaste muy bien. Pues es un buen aporte, ¿verdad? Y justo es uno de los puntos de reflexión que yo tengo por acá. Miren, ahí está mi presentación y si me dejan, seguimos. Y si no, hablamos toda la noche. Yo prefiero hacer esto que dar una presentación. O sea, no es reclamo. Me encanta que hablen y me encanta que pregunten, ¿sí? Así es que si nos extendemos con esto, ustedes no se preocupen. Vamos a hablar un montón acá y vamos a resolver todas sus dudas, ¿verdad? Fíjense que el comentario que nos hace Sara, la presentación mencionaba un tema que nos lleva a una abstención de opinión. Y decía, vamos a empezar por una limitación en el alcance. Decía si derivado de la auditoría existiera una limitación en el alcance, el efecto es una abstención de opinión o también se llama una denegación de opinión, que son las variantes de la opinión, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Lo que nos queda en el ambiente es, ¿podrá el auditor romper el contrato? Ya luego vamos a hablar de contrato. Porque hay una limitación. ¿No será eso una falta de profesionalismo y no querer realizar el trabajo? Esto tiene que quedar muy claro cuando uno hace una relación contractual de servicios profesionales. ¿A qué voy? Nos llaman para hacer una auditoría de estados financieros. Debemos nosotros de tener un contrato. La cosa está mencionada, una relación contractual. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el pago de nuestros honorarios. No crean que las empresas, como ya vi que les gusta el chisme, ¿verdad? Y les entretiene, les voy a contar algunas cosas que han pasado en la vida real, que no están en la norma, ¿verdad? Y que de un momento a otro, pues, puede aportar más que una definición teórica, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir por el lado del chisme en un ratito. Pero, recomendación hacer el contrato, definir, como mencionaba alguien me lo mencionó, lo anoté, pero está acá. Sí, Gloria, dejar claras las condiciones contractuales. Entonces, si la administración no cumple con lo que nosotros necesitamos para hacer la auditoría, pues nos podemos retirar cumpliendo el contrato, pero lógicamente nos vamos a meter en buen chapín a pelear con la empresa, porque ellos no nos van a querer pagar el restante que quede del proceso de la auditoría. El efecto entonces sería una limitación en el alcance que implica una denegación o abstención. Ya les he explicado yo a mis alumnos qué significa una abstención de opinión, pero quiero decirlo nuevamente en términos sencillos para que entendamos esta expresión. Yo voy con el médico porque quiero saber cuál es mi estado de salud. El médico me dice, mire, le voy a tomar una muestra de sangre y vamos a hacer unas pruebas de laboratorio para ver cómo está. Y yo le digo, no me gusta que me puyen. Bueno, le voy a escuchar los pulmones. No, ese aparato es muy frío. Le voy a tomar la presión. No, eso me aprieta. Entonces el doctor me va a decir, no le puedo decir cómo está su salud porque no me permite hacer pruebas. ¿A qué vino? Pero el médico sí me va a cobrar la consulta, ¿verdad? Entonces, el no poder hacer el trabajo de auditoría que nos permita concluir la situación financiera de la empresa es una limitación en el alcance. Y en algunos casos puede ser un rompimiento directo de la relación contractual, ¿verdad? ¿Cómo nosotros tenemos una salvaguarda de esto? Por ejemplo, en el contrato vamos a indicar que para poder emitir nuestro informe de auditoría,
necesitamos toda la información de la empresa que conforme los criterios de auditoría sean requeridos. Eso implica el 100%. O sea, la empresa está obligada a entregar el 100% de información. El hecho de que no nos den información o no nos den acceso se convierte en una limitación. Y esto entonces puede tener una consecuencia de una modificación de la opinión. Como les digo, si esto es tan fuerte, puede ser el rompimiento contractual. Punto 1, el contrato claro, ¿verdad? Otro aspecto que se puede dar, lo vimos en el código de ética. Espero que lo hayan visto tan bonito como nosotros. El código de ética tiene la sección de amenazas y salvaguardas, ¿verdad? Y una de las amenazas directamente se llama amenaza de intimidación. Entonces, si llega un momento donde la empresa está tan mal, o posiblemente descubrimos fraudes, o descubrimos un incumplimiento de ley, ni a 240 ni a 250, ahí también dice, si el efecto puede poner en riesgo al auditor, es mejor retirarse de la realización del trabajo de auditoría. O sea, nos da el chance, porque hay una intimidación. Imagínense que exista una amenaza de muerte o una intimidación familiar. Entonces, la norma sí lo permite, ¿verdad? Yo le hubiera puesto a la norma sin tantas palabras, más vale aquí corrió que aquí murió, y lo entendemos mejor, ¿verdad? Rompimiento también contractual. ¿Cómo nos garantizamos nosotros de no salir perdiendo pues todo? En la etapa de planificación en Audi 1, en la parte de la sección de planificación administrativa, vimos que allí hay un control de facturación, ¿verdad? Y en ese control de facturación siempre se requiere que nosotros pidamos un anticipo a la empresa. Puede ser de un 50%, de un 40%, lo que logremos nosotros negociar. Ese porcentaje es negociable con la empresa, pero ¿qué nos garantiza a nosotros el pedir un anticipo? Prever este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque si existiera ese rompimiento contractual y no podemos finalizar el trabajo, por lo menos garantizamos los costos básicos mínimos de la auditoría hasta donde lleguemos y no salimos perdiendo. Ese es un punto, digamos, importante. Por eso necesitamos tener un contrato. Fíjense que el video menciona algo ahí de que pudiera ser de una manera simple. Vamos a ver, espero mañana, los modelos ya de propuesta de servicio, los vamos a tener a la vista, yo se los voy a compartir, ya les tengo actualizados, estoy todavía revisando su material de la unidad 1, ¿verdad? Y ahí les voy a mandar los modelos de una auditoría de estados financieros y de una consultoría, para que vean un poco las diferencias y ustedes ya tengan los formatos y una idea, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí pues tenemos que dejar claro todo hasta una aceptación de los servicios profesionales. Eso puede ser un documento simple porque es un simple oficio, un cruce de cartas. Si eso se legalizara, pues puede tener más efecto o el contrato. Para mí es más recomendable hacer el contrato, ¿verdad? Porque cubre los riesgos de ambas partes. Entonces, ahí expliqué eso. Espero haberle respondido y ampliado lo que nos mencionó la compañera. ¿Alguien más que tenga otra duda, comentario? Bueno, creo que no hay. Vamos a ver entonces, por favor, Jonathan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Como noches, una Jonathan. consulta, así como este tipo de amenazas que obviamente son contra la tentativa de la vida de uno como auditores, ¿verdad? Esas amenazas obviamente van a ser verbales y nos escudamos de que son verbales, pero pensando del lado de la empresa, yo como empresa, ¿qué me garantiza a mí de que el auditor que contrate no haga ese tipo de, o haga en contra mía de que yo lo amenacé y que por eso se va a retirar del trabajo, ¿verdad? Claro. Mira, es muy difícil realmente porque eso es parte de la convivencia humana, ¿verdad?
Yo les digo, en mi experiencia, normalmente yo no he visto un caso que llegue a esos extremos, ¿verdad? Sin embargo, la norma sí lo considera. Si en un dado caso fuera un tema tan fuerte, lo que procede es una denuncia, ¿verdad? Ante los órganos correspondientes de que el auditor pues tiene que tener una prueba de que existe una amenaza, ¿verdad? Pues ya habría que entrar en el ámbito penal, asesorarse de un abogado para que vea si la evidencia que se tiene y las pruebas pues son suficientes para interponer esta denuncia, ¿verdad? Sería de evaluarlo. Obviamente en el tema del rompimiento prácticamente contractual, les decía, si ya hemos recibido un anticipo, es muy difícil que la empresa nos dé 5 centavos más, ¿verdad? No lo va a hacer. Ese sería mi punto, compañero. Bueno, ¿alguien más? Vamos a compartir un poquito de las situaciones que se pueden ver, digamos, en estos procesos. Aquí tengo los chivos. Bueno, algunos puntos. Ya vimos auditoría de propósito general, propósito especial. Se mencionaron las precondiciones de los acuerdos del contrato. Las normas también establecen que el auditor tiene que tener una indagación de su cliente. O sea, no podemos nosotros llegar a poner como un puesto de venta de naranjas con pepita en la esquina de la casa y el que llegue le vendemos, porque es un tema muy delicado. Y la norma establece que tenemos que documentar la indagación que hicimos sobre la empresa que es nuestro posible cliente y que nos hizo llegar a la conclusión de que sí podemos aceptar los términos de referencia, ¿verdad? Dejarlo documentado. Incluso hay algunos formularios que sirven de guía para hacer estas indagaciones, ¿verdad? En esas precondiciones también está indagar a qué se dedica la empresa, cuál es el tamaño de la empresa, qué operaciones tiene la empresa, qué implicaría hacer el trabajo en revisión, o sea, magnificar, ¿verdad? Normalmente se hace puede ser hasta un formulario de Google, donde se hace todo este tipo de preguntas y nos pueden adjuntar algunos documentos que nosotros requiramos antes de aceptar el encargo de auditoría. Una vez aceptados ya y estando en la parte de negociación, llamémosle, la norma dice establecer los acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos va, para mí, enfocado a un contrato, porque tiene que haber una relación contractual por prestación de servicios profesionales. Mencionaron algo también con respecto al control interno. Dice responsabilidad de la administración y lo implementa pues para tener una seguridad, ¿verdad?, del funcionamiento de su sistema. Para efectos de una auditoría de estados financieros, no estamos obligados a evaluar 100% el sistema de control interno, ni a 315. Estamos llamados a tener una comprensión del sistema de control, que es una unidad que nosotros ya vimos, ¿verdad? NIA 330 nos dice qué respuesta le damos a el entorno de control valorado y respuesta a los riesgos. Solamente para tener una comprensión, ¿verdad? Menciona también que la responsabilidad del control interno es de la administración, ¿verdad? O sea, de la empresa. Pues vamos a ver unas diapositivas hoy todavía con respecto al cumplimiento ético, que para mí es lo básico, ¿verdad? Lo más importante. Dentro de la parte de las precondiciones de la auditoría, al conocer nosotros al cliente, vamos a mitigar el riesgo llamado riesgo de asociación con el cliente. También lo vimos en auditoría 2. ¿Qué implica un riesgo de asociación? Que si el cliente tiene incumplimiento de leyes, comete fraudes o ha afectado a terceras personas, por ese hecho de que el cliente pues sea maluco, ¿verdad? Entonces que nos pase trayendo a nosotros y nos dañe nuestra reputación. Por eso hay que hacer la evaluación, ¿verdad? Pero lo tenemos que considerar el riesgo de reputación profesional.
Por ejemplo, menciona también el video que pueden haber situaciones prescritas por ley. Pensé que alguien me iba a mencionar eso y ojalá que lo hayan escuchado. Entonces, una situación prescrita por ley es algo diferente al marco de referencia de contabilidad internacional, ¿verdad? Ya les puse el ejemplo de la super de bancos. Por una regulación legal, los bancos tienen que emitir sus estados financieros conforme el manual de normas. La ley del IVA también, me recuerdo que está por el artículo 23 por ahí, pero vean ustedes los regímenes de devolución de crédito fiscal si a alguien le interesa el tema. Ahí dice que un auditor puede emitir un dictamen para determinar la procedencia de crédito fiscal a cierto tipo de contribuyentes que cumplen cierto tipo de requisitos. Esa ley está tan bien hecha que hasta da los términos que debe de incluir el dictamen, fíjense, sin ser una norma de auditoría. Sin embargo, se emite el dictamen bajo una regulación de ley, ¿verdad? Y es muy interesante lo que está ahí. Entonces, difiere pues a una auditoría de estados financieros y perfectamente se puede desarrollar. Es importante que los términos que estamos viendo y los modelos que vamos a analizar pueden aplicar también para un trabajo de consultoría. Una consultoría es un trabajo muy específico, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, quiero que me diga si mi empresa me está pagando bien los impuestos, por ejemplo, ante SAT. Hago una evaluación, les presento un informe y les digo, hay unos temas donde no hacen retenciones. Incluyeron costos y gastos deducibles que no son deducibles. Se excedieron en el porcentaje tal, y esto les crea un impacto de omisión de impuestos por 1,000,000 de quetzales. Si les cae SAT, les cobra el 1,000,000 más 1,000,000 de multa y les explico, ¿verdad? Ese es un trabajo muy particular que se llama una consultoría. Pero los modelos nos pueden aplicar para esto también. Y les voy a presentar un modelo de consultoría sobre estudio de precios de transferencia. ¿Qué pasa, digamos, cuando se quieren dar los cambios en las condiciones? Mencionaba ahí también, y esto en la vida real sí se da. Una oportunidad teníamos como un grupo de 9 empresas de un grupo que estábamos auditando y de pronto ya habiendo firmado contrato, recibido anticipos, nos dice, mire, de la empresa 5, ya no queremos que continúen con auditoría. Entonces queremos que nos devuelvan el anticipo. Señores, pues hay un contrato y en el contrato establece que el anticipo bajo ninguna circunstancia se puede devolver porque ustedes tienen una aceptación del servicio. Bueno, no podían hacer nada. Entonces nos dicen, miren, a cambio de eso quiero que me hagan un diseño de sistema contable. Podríamos hacerlo, pero eso tiene otro precio y no es lo que pactamos. Entonces no lo vamos a hacer, ¿verdad? Si fuera algo que para nosotros fuera factible dentro del mismo precio, dice puede cambiarse, ¿verdad? Pero mi punto es que no, porque para eso hay un contrato, pues, y para eso nosotros también hemos tenido ya disponible un equipo de trabajo. Ya hemos invertido también. Miren todo lo que salió con sus preguntas y lo que vimos. Termino con los chismes, ¿verdad? Que es la parte que les interesa. Solo les voy a presentar la parte ética para que nos quedemos bien con eso, pero les quiero contar antes los chismes. Y de pronto los que se quieran quedar a escuchar la canción, pues se las ponemos también, ¿verdad? Ya como preámbulo del viernes. Fíjense que el Código de Ética establece que nosotros tenemos que cobrar en función del esfuerzo que vamos a realizar. ¿Qué significa esto? Para hacer una auditoría a una empresa, tenemos que conocer su tamaño, su volumen de operaciones, en dónde tienen ubicadas, por ejemplo, sus bodegas de inventarios. En fin, saber qué logística tengo que tener para poder dar una respuesta a esa empresa.
En la medida que tenga más volumen de operaciones, voy a tener que invertir yo más recursos también, ¿verdad? Más personal, más pruebas, posiblemente mejores sistemas y todo lo demás. Y entonces, en función de eso, vamos a cobrar, ¿verdad? Obviamente les digo, tenemos que tener muy claro que como profesionales a veces no queremos cobrar mucho porque nos da miedo, porque no somos comerciantes. La experiencia pues nos lleva a que nosotros tenemos que cubrir costos fijos, ¿verdad? Determinar costos variables, garantizar una remuneración para nuestro personal que nos va a acompañar y una remuneración pues que sea adecuada, ¿verdad? Que no sea un mal pago para el personal que nos acompañe. El tiempo que van a invertir en esa revisión. Eso nos ayuda a determinar en la etapa de planificación, lo mirábamos en función de determinación de horas hombre, cuánto tiempo invertimos en asistentes, en quién va a coordinar, el gerente, y vemos la suma de todos. Ahorita lo que tocaría es ponerle valor a esas horas hombre. ¿Cuánto gana un asistente? ¿Cuánto gana el socio? Para sacar la nómina de esa auditoría. Sumamos todos los costos y mi punto es manejar un margen de rentabilidad, ¿verdad? Obviamente tenemos estadísticas y tenemos más o menos ya precios de, llamémoslo de mercado, que nos permite establecer ese margen, porque tenemos que ganar y tenemos que vivir de esto, ¿verdad? Pero acá va donde vamos a ver la parte del chisme, ¿verdad? Es bien, no sé cómo llamarle, pero bien difícil, ¿verdad? Llegar uno formalmente a presentar una propuesta de servicios a una empresa y que uno sienta que están comprando y vendiendo aguacates. Así de patético, ¿verdad? Porque le dicen a uno, mire, ¿y será que no me puede hacer una rebajita? Ah, no, es que, mire, hemos tenido problemas y ustedes ya vieron los estados financieros que ganan miles de millones de dólares. Ah, hay una rebajita. Y uno sí, no debería. Entonces, uno aprende y mi consejo es, definan su valor de auditoría. A eso súmenle un 15% de negociación, de tal manera que nunca salgan perdiendo. Si la empresa les pide una rebaja, ofrezcan la rebaja del 5%. Lo más seguro es que les van a decir, la real en nosotros 5%, porque mire que no sé qué. Bueno, se la voy a dar, pero hasta ahí llego. Ustedes ya ganaron un 5% arriba de su costo real, ¿verdad? Porque lo obligan a uno a eso. Entonces, como yo voy al mercado, me doy cuenta de que así es. Una vez no quiere regatear, ¿verdad? Pero con solo que uno le diga, ¿cuánto valen los aguacates? Fíjese que están a 10 y uno hace, va, se lo dejo en 9. No regateé, salió. ¿Por qué? Porque lo pueden ofrecer. Entonces digo yo, también lo puedo hacer, ¿verdad? Máximo que podríamos ofrecer de la rebaja sería un 15 para que yo salga bien. Más de eso no, ¿verdad? Bueno. Otro tema, la lealtad entre profesionales. Nosotros tenemos que honrar a nuestra profesión. Y en la medida que seamos correctos y justos en el cobro de honorarios, vamos a engrandecer a la profesión. Fíjense que los abogados tienen un tarifario y eso pienso que ayuda bastante, ¿verdad? Nosotros vamos a cobrar en función de, repito, volumen, ¿verdad? De operaciones. Por ejemplo, si vamos a auditar una empresa que emite 24 facturas al año, porque mensualmente emite una factura a cada una de sus empresas relacionadas, revisar 24 facturas como que es muy fácil. Y siendo empresas relacionadas, pues tenemos mucho acceso a información. Pero si a mí me dicen que en un día emiten 75,000 facturas, porque es una distribuidora y lo vimos ya en un momento, en un día 75,000 facturas, eso por semana, eso por mes, eso por año, es un mundo de información. Entonces hay sistemas, hay métodos para hacer ese tipo de pruebas, pero sí implica un mayor esfuerzo de nuestra parte.
No es lo mismo revisar las 24 que ese volumen por y es un montón de información. Entonces, allí es importante que nosotros tengamos esa claridad, ¿verdad? Hay algo más también. Bueno, entonces, por ejemplo, si uno llegó a determinar que el costo de la auditoría aceptado ya con la última negociación no es rebaja, es de 60,000 quetzales, pues uno hace la propuesta y ya, ¿verdad? Y este es un caso real. En una oportunidad, pues esa era la negociación y de pronto cero comunicación de la empresa. Ya no se comunicaron. Entonces llamé yo al contacto, ¿verdad? Y le digo, mire, disculpe, ¿están interesados todavía? ¿Hay algo más que necesiten de información? Y me dice, fíjese, Lee, que no. Lo que pasa es que un colega de ustedes me dijo, sea otro auditor, presentó una propuesta por 10,000 quetzales. Y entonces le dieron el trabajo a ese auditor. Automáticamente yo pensé, es una práctica desleal, 1, y 2, él con esos 10,000 no va a hacer nada. O sea, ¿para qué le alcanza? O sea, ni siquiera, él va a llegar una tarde, va a pedir información y va a decir cómo quiere el informe y se lo redacto y se lo entrego. Para eso le puede alcanzar 10,000 quetzales. No, no puede hacer pruebas, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta también que existe esa práctica desleal, ¿verdad? Muchos auditores que se prestan a eso. Entonces, lo que nos toca ahí no es decir, mire, yo le cobro 5, ¿verdad? Porque sería totalmente ilógico, no es objetivo, es antiético. Yo por lo menos no lo hice y así pasó. Vamos con la siguiente. Y esta sí, si quieren reírse, ríanse. Empresa ganando millones de quetzales de utilidad, ¿verdad? No de activos. Era un servicio de consultoría muy particular, eran unos puntos que había que analizar, más o menos en 3 semanas se entregaba el informe final. Después de regatear y regatear, llegamos al precio de 40,000 quetzales. Y entonces me llama el financiero y me dice, mire, licenciado, fíjese que no le vamos a poder dar el anticipo porque antes quiero que usted nos haga favor. ¿Será que nos puede dar en bisacuotas en 10 pagos? Y era por teléfono, yo así, ¿cómo? Disculpe, le dije, no le entendí. ¿Me puede repetir lo que me dijo? Es que fíjese que queremos en pago de 10 bisacuotas. Y yo, disculpe, no lo puedo hacer. Y no es que no tenga necesidad, porque esto es un trabajo, es un servicio. Pero es que no puede ser que nos denigren de esa manera, pues, o sea, sinceramente, no puede ser. Entonces, pues no se hizo el trabajo. Pero créanme, eso es lo que nos toca sufrir, ¿verdad? En el diario que hacer de la auditoría. Yo creo que les abordé todo. Bueno, por ejemplo, esto también es real, ¿verdad? Pónganse que en una oportunidad vimos una convocatoria porque puede ser que hagan una invitación a ofertar a través de, por ejemplo, una publicación en internet, ¿verdad? En redes sociales. Entonces dice, si usted auditor cumple tales requisitos, ahí están, puede ofertar para hacer la auditoría tal. En esto era pues lo voy a decir porque no va a decir el nombre del colegio. Un colegio que pedía auditoría. Entonces acá, pues nosotros una de las preguntas es, ¿necesitan que se haga? Bueno, para nosotros sí era necesario, ¿verdad? Pero quieren el trabajo con especialidad, digamos, y hacer una integración y un conteo de estampillas o timbres que nosotros también tenemos profesionales para que me indiquen en dónde están las sedes que tienen estampillas y la custodia, valores, integración y todo. Y nos dijeron solamente en qué localidades habían, ¿verdad? Porque la demás información, la verdad es que no la tenían. Entonces eso nos da una impresión de un mal control interno. Para no hacer larga la historia, solo de viáticos, porque tenían en 14 departamentos estampillas, solo de viáticos. Nosotros
para ir a hacer el conteo de estampillas, nos gastábamos 90,000 quetzales. Transporte, alojamiento, comida, equipos de trabajo, porque era simultáneo, porque si no se prestaban las estampillas de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, es un trabajo especial. 90,000 quetzales, más lo que implicaba el costo de la auditoría. Entonces, más o menos salía en 160,000, 170,000 quetzales el valor de esa auditoría. Entonces, la misma historia. Ya estábamos en las finales cuando suspenden todo. Luego, pues nos enteramos de que alguien había cobrado 40,000 quetzales por hacer el mismo trabajo. Solo imagínense ustedes cómo podemos ir a contar estampillas con 40,000 quetzales. ¿Será que mandamos a la gente que se vaya a pie y con panes con frijol, pues? Era imposible. Y así lo hicieron. ¿Qué hicieron al final? Saber. Gracias a Dios, pues no éramos nosotros, porque es asumir una responsabilidad, ¿verdad? El chisme estuvo bueno, ya va siendo hora, ya no pude seguir, pero primero Dios, mañana seguimos, ¿verdad? Espero que hayamos aprendido y recuerden, me encanta que pregunten. Voy a detener esto porque ya es hora. Y de veras, pregunten lo que quieran, hablemos porque yo sé cómo manejo mi tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, esta clase está bien. Vamos a compartir esto para ver si lo logramos oír ahora, ¿verdad? Los que quieran quedarse, los que quieran volar, pueden volar, no hay ningún